A lo largo del día de hoy nos hemos reunido un grupo de ministros para tener un análisis de la situación en la cual se encuentra nuestro país en relación con la infección por COVID-19. Como todos sabemos, COVID no se comporta igual en todas partes. Ya hemos visto a nivel de Europa, a nivel de Norteamérica, los diferentes componentes de desarrollo de la infección y lo que está sucediendo recientemente. En ese sentido, todo el grupo de trabajo hemos empezado a analizar el enfoque territorial más adecuado y también medidas que pueden ser diferentes en diferentes partes de nuestro país. Inclusive tenemos que analizar repercusiones que tendrían que ver con las ciudades. Estamos monitoreando muy cercanamente cada una de las cosas que van sucediendo y hemos escogido algunos indicadores que nos parecen más adecuados, no tan globales, más específicos para los cambios en la situación. En ese sentido, hemos estado analizando la evolución de la ocupación de camas de hospitalización, hemos analizado la evolución de la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos e igualmente hemos estado analizando diferentes aspectos que tienen que ver con la mortalidad en nuestro país. En ese sentido, y también coordinando en particular con los gobiernos regionales para podernos asegurar el cumplimiento de los diferentes acuerdos que estamos haciendo, se han tomado algunas medidas que van a ser vigentes a partir del día de mañana. En ese sentido, en primer lugar, hemos acordado un refuerzo del control migratorio a nivel de la frontera norte de nuestro país. Este refuerzo del control migratorio se hará en forma coordinada con la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas en lo que compete a la frontera norte. Igualmente, a partir de mañana y desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero del 2021, inclusive en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la provincia del Santa en Ancash, al igual que en Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao, se están indicando algunas medidas preventivas. En primer lugar, el aforo a nivel de los centros comerciales será de hasta el 40%, hasta el 40%. En segundo lugar, los conglomerados comerciales solicitamos el apoyo de las municipalidades, tanto distritales como provinciales, para que este mismo aforo se cumpla. E igualmente es importante que tengamos en cuenta en esos lugares que tiene que haber un adecuado control de las zonas de ingreso, las zonas de salida y que se cumpla con las medidas de distanciamiento físico, de tal manera que pueda haber un adecuado control de la circulación de las personas. Las playas, en relación a las playas van a estar cerradas para evitar la aglomeración de las personas y los traslados que son innecesarios. La playa como tal puede ser un lugar abierto, libre, pero el riesgo en las playas tiene que ver con la aglomeración de las personas, el riesgo en las playas tiene que ver con el no uso de la mascarilla, tiene que ver con el consumo de alimentos y que todos hablemos en ese momento, y tiene que ver con el consumo de licor. Es por ello que las playas en el tiempo que hemos determinado, desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero, se van a encontrar cerradas. Evidentemente, sí se puede continuar con lo antes determinado. Por ejemplo, el uso de deportes de una persona o dos personas. Por otro lado, con respecto a la inmovilización social obligatoria, esta va a ser de 10 de la noche a 4 de la mañana, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la provincia del Santa en Ancash. Y en Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao, de 11 a 4 de la mañana. Se ha tenido en cuenta para esto el desplazamiento que es más complejo en Lima y Callao, de tal manera que es por eso que se ha ajustado el horario. A partir de este punto,
Recordemos que se va a continuar con esta vigilancia epidemiológica un poco más precisa, que nos permite ver las dificultades que puedan tener en alguna región e iremos haciendo ajustes. Durante la tarde se han recibido algunos otros pedidos de otras regiones con respecto a medidas también focalizadas. Tomaremos las decisiones que sean pertinentes en ese momento. Recordemos, por supuesto, que a lo largo de estas fiestas es muy importante que nosotros regalemos salud. Regalemos salud. Todos nosotros los ciudadanos debemos contribuir de tal manera que sigamos haciendo uso de las medidas clásicas, es decir, el uso de nuestra mascarilla, el componente de higienizar nuestras manos correcto y en particular mantener la distancia física entre las personas. Y a esto añadirle los ambientes ventilados, tratemos de estar en los ambientes donde el aire corra. Igualmente tratemos de disminuir los desplazamientos lo más que se pueda y disminuir el contacto físico entre cada uno de nosotros. En esta Navidad todos nosotros debemos buscar regalarle a nuestros seres queridos salud, en particular a las personas mayores. Cuidemos a nuestros adultos mayores para que esta Navidad nos traiga unas formas diferentes de relacionarnos y el regalo más importante, el regalo de la salud. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Palabras de la Vamos ministra a pasar el micrófono a ver si tienen alguna consulta. de Salud, Pilar Macetti. Vamos a proceder con algunas preguntas. Sí. Muy buenas noches. O sea, nos están alcanzando el micro. Muy buenas noches, ministra Macetti. Muy buenas noches, ministros. Miguel Infantes, de TV Perú. Sería bueno informar, ministra, sobre la cantidad de pruebas que se están realizando a nivel nacional, porque según he podido revisar las cifras, hay un número irregular día a día de contagios, ¿no? Para ver cuántas pruebas se vienen realizando respecto a esta pandemia. Y una segunda pregunta es respecto a las críticas que se ha recibido por no concretar el tema de las vacunas de parte del Estado peruano. ¿Qué se dice al respecto? Sé que la Premier ha mencionado que las negociaciones no están perdidas, pero ¿qué detalle nos podría brindar respecto al avance de las negociaciones de forma concreta? Gracias. En primer lugar, el uso de las pruebas, en este momento en particular las pruebas de tipo molecular y antigénico, ha continuado. Aproximadamente ya el 25% de las pruebas que se han tomado en el país corresponden a este tipo de pruebas. Sin ir muy lejos, en la intervención que se está haciendo en Piura, por ejemplo, ya se han tomado cerca de 350 pruebas de este tipo. Entonces estamos avanzando poco a poco en ir reemplazando lo que antes eran las pruebas de tipo serológico por pruebas más bien de tipo molecular. Y vamos a seguir avanzando en esto, ya que estas pruebas nos van a permitir una mejor precisión. Han sido estas pruebas las que nos han permitido precisar los cambios que estábamos notando en el norte en particular, que comenzaron en Piura, gracias a estas pruebas justamente. Le estamos haciendo en este momento un estudio de cero prevalencia que nos está permitiendo a todos nosotros el poder emplear las pruebas de tipo serológico para este tipo de estudio, que es lo adecuado. Igualmente, las pruebas moleculares son las que nos permiten detectar más rápidamente cualquier contacto inicial. Con respecto a la negociación de vacunas, la negociación de vacunas es una negociación compleja. A lo largo de las diferentes etapas de los acuerdos que se hacen, a veces surgen algunas cosas nuevas que es necesario evaluar. Todos queremos tener vacuna para el próximo año, pero tenemos que ser plenamente conscientes también que en estas negociaciones lo que vendría a ser los riesgos para el país tienen también que ser analizados, porque es los riesgos para cada uno de nosotros. Y es muy importante que la negociación, por más necesidad que tengamos de vacuna, sea lo más equilibrado posible y que accedamos a una vacuna que nos permita, sobre todo una vacuna que sea segura y que sea una vacuna que nos proteja realmente. No podemos involucrarnos en negociaciones que puedan implicar una vacuna que, por ejemplo, no pudiera tener la certificación del país de origen y otras certificaciones que necesitamos, o la facilidad de que nosotros mismos hagamos una certificación. Seguiremos negociando y todos esperamos llegar a buen puerto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministra? Buenas noches.
saluda María Tipa de Latina. Estamos en vivo para 90 Central. Quisiera que por favor nos brinde información. Usted ha dicho que se van a reforzar el tema de los ingresos internacionales. En la mañana lo anunció el presidente. ¿Cómo es que van a hacer un seguimiento a las personas que han llegado al Reino Unido? No nos han dado esos detalles. Y también me gustaría que dé detalles de este toque de queda que se está dando en las regiones que ha mencionado y en Lima, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. ¿Nos puede volver a repetir las fechas, de cuándo a cuándo, de qué hora a qué hora? Y también me gustaría saber cómo van a controlar el tema de los aforos en los centros comerciales. Usted dice que van a ser de 40%, pero seguimos viendo, por ejemplo, Mesa Redonda, que termina colapsado no solamente de personas que van a comprar, sino también de ambulantes, ni siquiera tienen contómetros. ¿Cómo van a hacer eso a partir de mañana? Muchas gracias. En primer lugar, tengamos en cuenta las fechas desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero del 21 inclusive. Del 22 de diciembre de este año hasta el 4 de enero del 2021 inclusive. ¿Okay? En detalle de las fechas, esto va a salir evidentemente publicado en esta edición extraordinaria para que todo el mundo lo tenga en cuenta y es inclusive. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que estas restricciones se hacen con la colaboración de todos. Las autoridades locales también asumen responsabilidad en esto, las autoridades del distrito, de la provincia, de la región, y es por eso que algunas de estas medidas, inclusive a lo largo de la tarde, se ha conversado con los gobernadores regionales. En siguiente lugar, recordemos que la responsabilidad más importante es de cada uno de nosotros. Es virtualmente imposible que pudiéramos poner un agente de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas en cada uno de los establecimientos. ¿A quién le interesa no enfermar? A cada uno de nosotros los ciudadanos. Y si nosotros llegamos a un sitio en donde hay una aglomeración, somos nosotros los que debemos de inmediato buscar otro ambiente para hacer nuestras actividades. Por otro lado, las fiestas que se aproximan nos plantean una nueva forma de relacionarnos. Siempre hemos querido intercambiar regalos, salir de compras y demás, pero creo que este es el momento de demostrar que nuestro país ha cambiado y nosotros los ciudadanos también, que tenemos que tener muy claro que el mejor control no es el control vertical, el mejor control es el autocontrol. Y cada uno de nosotros tiene que pensar que si se expone a una aglomeración de personas, ese virus va a pasar hacia cada uno de los miembros de nuestra familia. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales están colaborando, los responsables de cada uno de los establecimientos que he mencionado también, pero lo más importante es la colaboración de cada uno de los ciudadanos. Con respecto a las restricciones que se han establecido, como ustedes saben, se informó ya oficialmente que había detrás de esta rapidez en el contagio en el Reino Unido una variante, una mutación que ha ocurrido en el virus. Esta mutación no afecta las partes relacionadas con mortalidad, por ejemplo, afecta la transmisión. La transmisión es muy rápida, el virus se ha adaptado con esta mutación y pasa de una persona a otra con mucha rapidez. En ese sentido, de inmediato se ha tomado la medida de restringir los vuelos que tienen origen en el Reino Unido y zonas vinculadas. En segundo lugar, se ha hecho ya una evaluación de aquellas personas que de forma directa o indirecta, porque uno puede hacer diferentes viajes y diferentes componentes, han llegado a nuestro país partiendo o pasando por el Reino Unido. Como ustedes saben, tenemos un registro de todos los viajeros. Los viajeros, cuando llegan, tienen que tener una prueba molecular y además llenan una declaración jurada con la información pertinente acerca de su llegada al país, su permanencia, el tiempo y demás. Con esa información se hace un seguimiento hacia los 15 días y a partir de allí si hay alguna otra necesidad. En ese seguimiento lo que se ha hecho es recolectar toda esta información de los últimos prácticamente 3 semanas y se está haciendo ya un seguimiento más cercano de esas personas. Implica 178 exactamente. Sí. No tiene por qué. ¿Va a haber pases para circular en estos días
del 24, el 25, el 31 y el 1 de enero del 2021 va a haber pases para circular como había un inicio, para que puedan movilizarse en estos taxis o en el transporte público, en todo caso, y no salgan las personas que no tienen que salir, no tienen que ir a trabajar o tienen que ir a hacer algún tipo de diligencia importante. Sí, esa es una pregunta muy atingente. Por supuesto, nuestro país tiene que seguir funcionando y evidentemente hay muchas personas que cumplen roles críticos durante estos tiempos. En ese sentido, como ustedes saben, el pase que siempre hemos tenido nos permite a nosotros marcar, y eso se va cambiando de acuerdo a las funciones que sea necesario, y eso incluye, por ejemplo, una persona que trabaja en salud, por ejemplo, una persona que tiene responsabilidad de seguridad en algún lugar, supervisión de equipos y demás. Hay cómo marcar allí de tal manera que cuando la persona salga pueda tener la posibilidad, si es que hay un efectivo policial o de las Fuerzas Armadas vigilando en ese momento, de que le muestre el pase y se pueda verificar. Como ustedes recordarán, nuestras Fuerzas Armadas y policiales uno le muestra el pase y ellos pueden acceder en su dispositivo de teléfono a verificar exactamente el pase, de tal manera que se corrobore si la persona pertenece a estos grupos que tienen que hacer cosas que son significativas para la continuidad del funcionamiento de nuestro país. Incluye, en algunos casos, inclusive sus vehículos. Siguiente medio, RPP. Ministra, buenas noches. En los últimos días se ha estado viendo bastante concurrencia de menores, de niños a centros comerciales, como por ejemplo en Mesa Redonda el día de hoy dimos una vuelta por este lugar y recordemos que en horas de la mañana también el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, mencionó que se iba a restringir el ingreso a estos lugares a los niños, a las personas de la tercera edad y a mujeres embarazadas también. Sin embargo, en este recorrido que hemos hecho hemos visto gran cantidad de niños menores en coche, en brazos, lo cual definitivamente podría causar también propagación o que lleven el virus a sus hogares y esto aumentar los casos de contagios de la COVID-19. ¿Se ha previsto tomar algunas medidas respecto a ello? ¿De repente se está evaluando que vuelvan a cuarentena durante los próximos días? Perdón, se escucha, ¿verdad? Sí. En este momento la posibilidad de regresar a cuarentena siempre va a existir. ¿Ok? El virus cambia y la situación puede cambiar de un día a otro. Y en ese sentido, todos tenemos que estar preparados para cualquier otra medida mucho más restrictiva. Esperemos que esto no tenga que suceder. Pero si las cosas epidemiológicamente hablando cambian, vamos a tener que tomar evidentemente medidas restrictivas. Regresando a este momento, recordemos que nuestros niños tienen como característica importante que pueden tener el virus y no necesariamente enfermar. La mayoría de ellos no enferma aunque lleve el virus. Y si lleva el virus, entonces puede haber la posibilidad de un contagio. Pensemos en las fiestas y pensemos en nuestros niños y el afecto que ellos tienen por sus padres o sus abuelos. Imaginemos un niño que sin saberlo y estar perfectamente sano, en apariencia, lleva el virus y abraza a su abuelito. Y tendríamos realmente un problema muy duro. Recuerden inclusive que la canciller Merkel hizo referencia a esto en Alemania, ¿ok? Al hecho de que tenemos que cuidar a nuestros abuelos, a los abuelos, ella lo mencionó como los abuelos de Europa, ¿verdad? Recordemos este hecho, ¿por qué? Porque el hecho de que llevemos a nuestros niños al exterior, siempre hemos pedido condiciones controladas, que los niños salgan con los padres, que limiten el tiempo de permanencia afuera, que los padres vigilen la interacción de los niños con otras personas. Los establecimientos comerciales para los niños pueden ser un sitio muy atractivo para el chiquitín, pueden provocarle mirar las cosas, buscar agarrar los juguetes y demás, pero Muy bien, conferencia de prensa entonces de los ministros dando principales o importantes anuncios como por ejemplo que los aforos o el aforo en los centros comerciales bajan al 40% y el toque de queda vuelve a las 11 de la noche. Playas cerradas también a partir de mañana hasta el 4 de enero. Así es. Bien, bueno, así están las cosas. Vamos a ir a un corte, y regresamos con más. No se muevan. Empieza cada día con la mejor información. Todos los días de la semana. TV Perú Noticias, edición matinal. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Con Patricia Ulloque, Alejandra Puente y Tanú Simons. Los sábados a las 7 de la mañana. Con Carla Mendoza y Franco Mesa.
y los domingos a las 7 de la mañana con Patricia Ulloque. Información útil y confiable. TV Perú. De lunes a viernes, Higuasanaka y Ñojanchi.